Máster Big Data, tu camino al éxito profesional. Máster en Big Data. El máster en Big Data es una de las formaciones más demandadas en el ámbito de la tecnología y la analítica avanzada, impulsado por la creciente importancia de los datos en la toma de decisiones empresariales. Este tipo de máster está diseñado para dotar a los profesionales de las competencias necesarias para gestionar y analizar grandes volúmenes de información, utilizando herramientas y técnicas avanzadas que faciliten la extracción de valor. Universidades que ofrecen el máster en Big Data. Este apartado incluye una lista de universidades reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, que ofrecen programas de máster en Big Data. Se destacan universidades por su prestigio, calidad académica y la especialización en el área de datos y tecnología. Por ejemplo, Universidad Politécnica de Madrid, UPM, conocida por su sólida formación técnica y programas especializados en ingeniería y tecnología. Universidad de Barcelona UB, ofrece programas multidisciplinarios con un enfoque en ciencia de datos y tecnología aplicada. IE Business School, una de las mejores escuelas de negocios con programas orientados a la gestión de tecnología y Big Data. Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, famosa por sus programas innovadores y colaboraciones con empresas tecnológicas. Universidades internacionales como el MIT y la Universidad de Edimburgo, que son referentes en programas avanzados de datos y tecnología. Coste del máster. El coste del máster varía significativamente según el país, la modalidad, online o presencial, y la reputación de la universidad. En este capítulo se presenta una estimación de los rangos de precios sin usar comas en las cifras monetarias, lo que es relevante para formatos de presentación clara y homogénea. Aquí se indica que el coste promedio de un máster en Big Data en universidades españolas puede estar entre 5.000 euros y 25.000 euros. En universidades internacionales de alto prestigio, como las de Estados Unidos, los precios pueden superar los 50.000 euros. El capítulo Becas disponibles proporciona información sobre las oportunidades de financiación que pueden ayudar a los estudiantes a costear un máster en Big Data. Las becas son una herramienta importante que permite a los aspirantes reducir el costo de la matrícula y otros gastos relacionados con la formación. A continuación, detallo las principales características y tipos de becas disponibles para un máster en Big Data. Tipos de becas. Becas por mérito académico. Estas becas se otorgan a estudiantes con un historial académico sobresaliente. Las universidades y entidades privadas valoran las calificaciones y los logros académicos para seleccionar a los beneficiarios. Pueden cubrir una parte de la matrícula o, en algunos casos, la totalidad del coste del máster. Becas por necesidad económica. Dirigidas a estudiantes que demuestran una situación financiera que dificulta el pago de la matrícula. Las universidades suelen solicitar documentos que acrediten los ingresos familiares y otros factores socioeconómicos. Estas becas pueden variar desde un porcentaje del coste total hasta una cobertura completa de los estudios. Becas de organismos internacionales. Programas como Erasmus ofrecen becas a estudiantes europeos que desean estudiar en otros países de la Unión Europea. Estas becas incluyen ayudas para cubrir parte de los costos de matrícula, desplazamientos y manutención durante el periodo de estudios. Otras organizaciones, como la Fundación Carolina, otorgan becas a estudiantes de América Latina que deseen estudiar en España. Becas de universidades y escuelas de negocios. Muchas universidades y escuelas, como el IE Business School, tienen programas internos de becas que buscan atraer a los mejores talentos. Estas becas pueden estar orientadas a diferentes perfiles, como mujeres en tecnología, líderes emergentes o estudiantes de áreas subrepresentadas. Criterios de elegibilidad. Cada tipo de beca tiene criterios específicos que los aspirantes deben cumplir. Algunos criterios comunes incluyen: buen expediente académico, demostración de liderazgo o experiencia profesional relevante, documentación que acredite la necesidad económica, para becas basadas en recursos económicos, pruebas de admisión y ensayos personales que expliquen por qué el candidato es merecedor de la beca. Proceso de solicitud. El proceso de solicitud de beca suele incluir varios pasos, tales como completar un formulario de solicitud en la página web de la universidad o la institución que otorga la beca, presentar documentación de respaldo, como expedientes académicos, cartas de recomendación y certificados de ingresos,
Redactar un ensayo o carta de motivación donde se expliquen las razones para solicitar la beca y los objetivos profesionales. Entrevistas, en algunos casos, donde los candidatos tienen la oportunidad de exponer en persona o de manera virtual sus méritos y motivaciones. Beneficios de las becas. Las becas permiten a los estudiantes concentrarse en sus estudios sin la carga económica que podría suponer la matrícula de un máster, que puede ser alta, especialmente en universidades internacionales o de prestigio. Además, contar con una beca en el currículum puede ser un indicador de excelencia y compromiso que valore un futuro empleador. Recomendaciones para aspirantes. Aplicar con antelación y revisar todas las fechas límite de cada convocatoria. Buscar opciones diversas, incluyendo becas de gobiernos, instituciones privadas y organizaciones sin fines de lucro. Prestar atención a los detalles de la solicitud, para garantizar que toda la documentación esté completa y cumpla con los requisitos específicos. Este capítulo proporciona a los lectores un panorama de cómo maximizar las oportunidades de recibir una ayuda económica que facilite el acceso a un máster en Big Data, abriendo puertas a una educación de calidad sin las limitaciones financieras. El capítulo sobre puestos laborales y salarios en el contexto de un máster en Big Data describe las oportunidades de empleo a las que pueden acceder los graduados, así como los salarios que se pueden esperar. A continuación, explico con más detalle cada aspecto de este capítulo. Puestos laborales comunes para graduados en Big Data. Los egresados de un máster en Big Data tienen acceso a una variedad de roles en el sector tecnológico y de análisis de datos. Algunos de los puestos laborales más comunes incluyen: científico de datos, Data Scientist. Es uno de los puestos más prestigiosos y buscados en el ámbito de los datos. Los científicos de datos combinan habilidades en estadística, programación y conocimiento de negocio para extraer información valiosa de grandes volúmenes de datos. Las responsabilidades incluyen el desarrollo de modelos predictivos, análisis de tendencias y toma de decisiones basada en datos. Analista de datos, Data Analyst. Los analistas de datos interpretan y transforman datos en información que pueda ser utilizada para tomar decisiones estratégicas en las empresas. Este puesto suele enfocarse más en la interpretación y presentación de datos, utilizando herramientas como SQL, Excel y software de visualización. Ingeniero de Big Data, Big Data Engineer. Estos profesionales se encargan de diseñar, construir y mantener las infraestructuras que permiten la recopilación y el procesamiento de grandes cantidades de datos. Trabajan con tecnologías como Adobe, Spark y bases de datos no SQL para garantizar que los sistemas de datos sean escalables y eficientes. Arquitecto de datos, Data Architect. Los arquitectos de datos diseñan la estructura de los sistemas de almacenamiento y gestión de datos. Se enfocan en la organización, accesibilidad y seguridad de la información. Este rol es clave para proyectos que requieren sistemas de datos robustos y bien planificados. Especialista en Machine Learning. Los especialistas en Machine Learning desarrollan algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y hacer predicciones sin ser programadas explícitamente para ello. Este puesto combina conocimientos de programación, estadística y ciencia de datos, y es altamente demandado en empresas de tecnología, finanzas, salud y más. Salarios sin comas en las cifras. El capítulo presenta los salarios de los profesionales en Big Data sin comas en las cifras, para asegurar claridad y uniformidad en la presentación de los datos. A continuación, algunos ejemplos de rangos salariales que se pueden encontrar. Científico de datos. Los salarios anuales pueden ir desde 45.000 euros hasta 90.000 euros, dependiendo de la experiencia y la región. En algunos casos, en países como Estados Unidos, estos salarios pueden superar los $100.000. Analista de datos. Los salarios suelen oscilar entre 35.000 euros y 65.000 euros al año. Este rango puede aumentar con la experiencia o en empresas de tecnología de primer nivel. Ingeniero de Big Data. Los ingenieros de Big Data pueden ganar entre 50.000 euros y 100.000 euros, con picos más altos en mercados competitivos y compañías tecnológicas. Arquitecto de datos. Este puesto más especializado y de mayor responsabilidad suele ofrecer salarios desde 60.000 euros hasta 120.000 euros al año. Especialista en Machine Learning. Los sueldos para estos expertos pueden variar de 55.000 euros a más de 110.000 euros, dependiendo del nivel de experiencia y la complejidad de los proyectos en los que trabajen. Factores que influyen en los salarios.
Los salarios pueden variar según múltiples factores, como experiencia profesional. Cuantos más años de experiencia tenga un profesional, mayor será su salario potencial. Ubicación geográfica. Las grandes ciudades y centros tecnológicos ofrecen salarios más altos, aunque también puede haber un costo de vida superior. Tipo de empresa. Las startups y empresas tecnológicas suelen ofrecer salarios competitivos y beneficios adicionales. Por otro lado, sectores tradicionales pueden pagar menos, aunque podrían ofrecer mayor estabilidad. Certificaciones y especializaciones adicionales. Tener conocimientos en tecnologías específicas como TensorFlow, PyTorch o bases de datos distribuidas puede aumentar significativamente el salario. El retorno de la inversión, ROI, es una medida crucial que nos ayuda a evaluar la rentabilidad de una inversión, en este caso, la de un máster en Big Data. El ROI nos muestra cuánto hemos ganado en relación con lo que hemos invertido. Aunque generalmente se calcula mediante una fórmula, vamos a centrarnos en cómo se interpreta el ROI de este máster y su importancia en términos de oportunidades profesionales y económicas. ROI del máster en Big Data. ¿Qué significa en términos prácticos? En el contexto de un máster en Big Data, el ROI se puede interpretar como el beneficio económico y profesional que obtienes de haber invertido en tu educación. Al evaluar el ROI de este máster, consideramos varios factores, como el coste del máster, el salario esperado tras finalizarlo, y el tiempo que se tarda en recuperar la inversión. Ejemplo 1. Supón que has invertido 10.000 euros en el máster. Después de completar el programa, consigues un empleo como Data Scientist, con un salario anual de 45.000 euros. Si antes de estudiar el máster trabajabas en un área no relacionada con Big Data, con un salario de 25.000 euros anuales, el incremento salarial es de 20.000 euros anuales. En este caso, el ROI sería positivo porque, en un plazo de 1 a 2 años, podrías recuperar la inversión inicial gracias al aumento de tu salario. Ejemplo 2. Inviertes 15.000 euros en un máster y obtienes un puesto en Machine Learning, con un salario anual de 60.000 euros. Supongamos que antes del máster tenías un salario de 35.000 euros. En este caso, la diferencia es de 25.000 euros al año, lo que significa que, en menos de 2 años, habrás recuperado tu inversión inicial y empezarás a obtener una ganancia económica considerable. Importancia de invertir en tu futuro a través del máster en Big Data. Alta demanda en el mercado laboral. El sector de Big Data está creciendo rápidamente y las empresas buscan cada vez más profesionales cualificados. La digitalización y el análisis de datos son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas, lo que asegura que los graduados en Big Data tengan una alta demanda laboral y muchas veces, empleos bien remunerados. Incremento salarial significativo. Como muestra el ejemplo anterior, los graduados en Big Data pueden ver un incremento salarial significativo después de completar su máster. Los empleos en este campo, como Data Scientist o Big Data Engineer, ofrecen salarios muy superiores a los de muchas otras profesiones. Esto significa que tu inversión en educación puede traducirse rápidamente en una mejora económica. Oportunidades de crecimiento profesional. Además de un salario más alto, un máster en Big Data abre puertas a nuevas oportunidades laborales y roles con mayor responsabilidad dentro de las empresas. Muchas de estas oportunidades ofrecen también beneficios adicionales como bonos, opciones de trabajo remoto y desarrollo profesional continuo. Ventaja competitiva. Tener un máster en Big Data te coloca en una posición privilegiada frente a otros candidatos que no tienen la misma formación. Las empresas valoran a los profesionales con habilidades avanzadas en análisis de datos, especialmente en un mundo donde la información se ha convertido en uno de los activos más importantes de las empresas. ROI en porcentaje. Para entender mejor el ROI en términos porcentuales, imaginemos el siguiente escenario. Coste del máster, 10.000 euros. Salario antes del máster, 30.000 euros. Salario después del máster, 50.000 euros. Incremento en el salario, 50.000 euros a 30.000 euros igual a 20.000 euros. El ROI es 200%, lo que indica que la inversión en el máster se recupera fácilmente y además te deja una ganancia significativa. Conclusión. Invertir en un máster en Big Data es una de las mejores decisiones que puedes tomar para asegurar un futuro profesional exitoso y económicamente rentable. Los salarios atractivos, la alta demanda en el mercado, y las oportunidades de crecimiento dentro de sectores clave hacen que el ROI de este tipo de programas sea generalmente muy alto. Además,
las habilidades adquiridas no solo te aseguran un buen salario, sino también un perfil profesional con un gran potencial de crecimiento en el futuro. Duración y asignaturas del máster en Big Data. El máster en Big Data es un programa académico intensivo que busca dotar a los estudiantes de los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para manejar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, lo que resulta en una formación altamente demandada en la actualidad. En cuanto a la duración y las asignaturas, es importante entender cómo está estructurado el programa para poder gestionar de manera eficiente el tiempo de estudio y prepararse adecuadamente para las oportunidades laborales posteriores. Duración del máster en Big Data. La duración de un máster en Big Data puede variar dependiendo de la universidad, la modalidad del programa, presencial, online o híbrida, y si el estudiante opta por estudiar a tiempo completo o a tiempo parcial. En general, la duración es la siguiente. Modalidad presencial a tiempo completo. La duración de este tipo de máster es generalmente de 1 a 2 años. Durante este tiempo, los estudiantes asisten a clases presenciales, realizan ejercicios prácticos en el aula y desarrollan proyectos en colaboración con empresas. Esta modalidad permite un aprendizaje más inmersivo y continuo, y es ideal para quienes desean dedicarse completamente al estudio del Big Data. Modalidad online o a distancia. Los programas online suelen durar entre 1 y 2 años, aunque en algunos casos pueden extenderse a 2 a 3 años si el estudiante opta por estudiar a tiempo parcial. La ventaja de esta modalidad es que ofrece flexibilidad, permitiendo que los estudiantes sigan el curso a su propio ritmo y compatibilicen sus estudios con el trabajo o otras responsabilidades. Duración en función del enfoque y la especialización. Algunos programas de máster en Big Data también pueden incluir especializaciones en áreas específicas como Machine Learning, Data Engineering o Business Intelligence, lo que puede modificar ligeramente la duración del programa, ya sea extendiéndolo, en casos excepcionales, acortándolo. Asignaturas del máster en Big Data. El contenido académico de un máster en Big Data se estructura de manera progresiva, comenzando con los fundamentos y avanzando hacia técnicas más complejas en análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Las asignaturas se distribuyen generalmente en 2 años de formación, con una combinación de clases teóricas, trabajos prácticos y un proyecto final. A continuación, se desglosan las asignaturas típicas de cada año. Primer año. Fundamentos de Big Data. En esta asignatura se introducen los conceptos básicos relacionados con el Big Data, como la definición de Big Data, sus características, volumen, variedad, velocidad, y su importancia en el contexto actual de las empresas y la sociedad. Programación en Python y R para Big Data. Python y R son 2 de los lenguajes de programación más utilizados en el análisis de datos. Esta asignatura enseña a los estudiantes a utilizar estos lenguajes en la recolección, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Bases de datos no SQL. Se profundiza en el uso de bases de datos no SQL como MongoDB, Cassandra y Hadoop, que son más adecuadas para almacenar y gestionar datos no estructurados o semiestructurados, muy comunes en entornos de Big Data. Fundamentos de algoritmos y estructuras de datos. Los estudiantes aprenden las estructuras y algoritmos básicos necesarios para manipular grandes cantidades de datos de manera eficiente, como listas, pilas, colas, árboles, y algoritmos de búsqueda y ordenación. Visualización de datos. La visualización es esencial para transformar los resultados del análisis de datos en información comprensible. Se enseña el uso de herramientas como Tableau, Power BI y D3.js. Introducción al Machine Learning. En esta asignatura se cubren los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, uno de los campos más relevantes en el Big Data. Se exploran algoritmos supervisados y no supervisados. Segundo año. Big Data y Cloud Computing. Se estudian las plataformas en la nube que facilitan el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, como Amazon Web Services, AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Se analiza cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para gestionar Big Data de manera más eficiente y escalable. Técnicas avanzadas de Machine Learning. En este curso se profundiza en el uso de técnicas más complejas de Machine Learning, como redes neuronales, SVM, máquinas de vectores de soporte, Deep Learning y Natural Language Processing, NLP. Minería de datos y análisis predictivo.
Se enseña a los estudiantes cómo identificar patrones ocultos dentro de grandes volúmenes de datos, y cómo usar técnicas estadísticas y algoritmos predictivos para realizar análisis que permitan tomar decisiones informadas en el futuro. Inteligencia artificial y aplicada al Big Data. En esta asignatura se exploran los enfoques y aplicaciones de la IA dentro del contexto de Big Data, incluyendo el uso de algoritmos para el análisis de grandes volúmenes de datos no estructurados, como imágenes, textos o audios. Gestión de proyectos Big Data. En este curso se abordan las mejores prácticas para la gestión de proyectos relacionados con Big Data, desde la planificación hasta la ejecución y el control. Los estudiantes aprenden a manejar las dificultades técnicas y logísticas de los proyectos de Big Data. Proyecto final. En esta asignatura, los estudiantes deben desarrollar un proyecto de investigación o aplicación práctica que ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del máster. El proyecto puede implicar el análisis de grandes conjuntos de datos reales y la implementación de soluciones en un entorno profesional. Prácticas profesionales. Muchas universidades también incluyen en el programa prácticas profesionales que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno empresarial real. Esto es muy valioso para mejorar las habilidades técnicas y también para establecer una red de contactos en la industria. Resumen de la estructura. Duración: de 1 a 2 años, dependiendo de la modalidad y del tiempo dedicado. Asignaturas. Primer año: Fundamentos de Big Data, Programación en Python y R, Bases de datos no SQL, Visualización de datos, Introducción al Machine Learning. Segundo año: Big Data en la nube, Técnicas avanzadas de Machine Learning, Minería de datos, Inteligencia artificial aplicada al Big Data, Gestión de proyectos y proyecto final. Conclusión. El máster en Big Data ofrece una formación integral que prepara a los estudiantes para desempeñarse en áreas clave del análisis y procesamiento de datos. A través de una combinación de teoría, práctica y proyectos, los estudiantes adquieren las habilidades necesarias para enfrentar los retos del Big Data en diversos sectores y estar a la vanguardia de una de las áreas más innovadoras de la tecnología. No te pierdas contenido exclusivo sobre tecnología y avances en Big Data. Suscríbete al canal para estar siempre al día. Dale al like si te gustó este vídeo y compártelo en tus redes para que más personas descubran cómo potenciar su carrera profesional. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad.